Es decir, hasta el 23, hasta el 22 estrictamente, siempre hubo conflictos para formar la selección uruguaya, que hay 4 de este cuadro, 5 de Peñarol, 4 de Nacional, 6 de tal, o sea, era un caos y bueno, siempre pasaba que si el cuadro ganaba, la comisión de selección, que generalmente eran siempre eran algunos dirigentes de la AUF que se encargaban de hacer el equipo y de un poco entrenarlo y demás, sacaban la chapa de ganadores, pero cuando perdía el equipo se les cobraba rigurosamente, digamos, toda la cuenta, ¿no? A los dirigentes que habían hecho el equipo y habían dejado a tal afuera, un poco como ahora creo que Tavares terminó con eso, ¿verdad? Una de las tantas sabidurías de Tavares fue esa especie de lo que la gente lee como autoritarismo que tiene Tavares con respecto a los periodistas y demás. En realidad es muy sabio, es cortar de raíz las discusiones sobre quién va a la selección. Además, la gente que dice Tavares se terminó. Antes no era así, se discutía mucho. Por lo tanto, la selección siempre estuvo en conflicto, pero en el año 22, con la ruptura de la AUF, los jugadores que estaban fuera de la AUF no podían ir, porque no estaban afiliados. El principio fundamental siempre fue los equipos juegan solo con equipos que estén afiliados a la misma organización. Por lo tanto, la Confederación Sudamericana solo celebraba sus torneos sudamericanos o los torneos de clubes entre clubes que quedaran, por ejemplo, del lado de Uruguay, del lado legal, del lado legalista. Lo mismo del lado argentino. Con lo cual, se produjo una situación por la cual había unos cuantos jugadores que quedaban afuera de poder jugar en la selección uruguaya. Y eso hizo que la selección uruguaya del año 23 tuviera que inventarse con desconocidos. Esos desconocidos, bueno, eso está contado también en el libro, es como un milagro cómo se forma ese equipo, ¿no? Es el equipo en el cual aparece, por ejemplo, un centro delantero de Bellavista, que tenía 21 años, centro delantero, les digo bien, que se llama José Nasasi, ¿no? Que termina jugando de back, central, digamos, de líbero, como él lo inventó, de hecho, la posición. Y el compañero de delantera de Nasasi, por la derecha, el número, lo que hoy sería el número 8, en esa época no había números, era José Leandro Andrade. José Leandro Andrade tampoco tenía lugar en ese puesto porque ahí jugaba Héctor Escarone, que era inamovible y era de los pocos que quedaron de las selecciones anteriores y que se sumaron a esta. Por lo cual le dijeron, bueno, jugaba en el lateral, digamos, de half, como se decía, de half derecho. Y en esa posición Andrade hizo maravillas en el equipo. Después había un golero del Charley que un buen día, un poco tiempo antes de que se formara la selección, era el más joven, tenía 18 o 17 años. Pasó a jugar de centro delantero y a nadie lo consideraba porque el centro delantero de Uruguay era Piendivene y nadie podía concebir que hubiera otro como Piendivene, que era la gran estrella de la segunda década, con lo cual Uruguay no tenía centro delantero. Jugaba Echegoyen, que era un jugador de Liverpool muy bien dotado, porque Liverpool se había quedado en la AUF, pero no era Piendivene. Entonces había, digamos, un agujero ahí. Hasta que a alguien se le ocurre, bueno, a Petrone, en realidad, que es el muchacho de que hablo, ¿no? Con 18 años se le ocurre ir a la estación de tren un día que ese equipo que se estaba formando iba a hacer unas prácticas en Colonia, acá, y faltaba gente, lo invitaron, porque él era jugador de fútbol, lo conocían, le dijeron vení y haces número, y bueno, Petrone hizo como 4 goles en cada práctica, en cada partido de práctica, y al final terminó siendo el 9 de Uruguay, que fue la gran polémica de esa selección. La mitad de Uruguay se reía de Petrone, decían que era un caballo, que no podía jugar, que era un insulto ponerlo a él en lugar de Piendivene, etc. Bueno, Petrone es aún hoy, en el momento que estoy hablando, el jugador con mejor promedio de goles en la selección uruguaya de todos los tiempos, mejor promedio de goles por partido que Suárez, que Cavani, que Migues, en fin. O sea, era un fenómeno. En fin, y así se fue dando con otros puestos. Sea, es el jugador del Lito que va a la selección. Después está Ángel Romano, que es un protagonista importante en mi libro, porque también a Ángel Romano se lo consideró, bueno, el más grande gambeteador de su época, el mejor jugador del mundo de su tiempo, junto con Escarone, y era el más veterano, ya tenía 30 años o 30 y pico cuando fue 32 cuando fue a París. Y él y Escarone son los dos que quedan de la generación anterior, y Sibeki, que jugó pero no jugó todos los partidos, pero todo el resto del equipo es nuevo. O sea que Uruguay inventó un equipo sin apoyo de la mitad del país, lo llevó a París, impulsado por el gobierno, y cambió el fútbol mundial, porque además Uruguay en París dio una imagen de vanguardia atlética de la modernidad que ningún otro equipo logró dar. Aquellos uruguayos
aunque era muy pequeña la delegación, tenían, bueno, ese liderazgo de Buero, y con ese liderazgo lograron crear un discurso, una imagen en París, apareciendo, como decía Luis, con la bandera. Propusieron incluso un homenaje al soldado, fueron a llevarle flores al soldado, con la tumba del soldado desconocido en París, nadie les dio pelota, pero ellos fueron igual, y con el tiempo eso se supo, digamos. Fueron increíblemente cuidados coreográficamente, vamos a llamarle así, en su entrada en el campo, en su saludar a las 4 tribunas, en la vestimenta que usaban para ir a la cancha y para estar en la cancha. O sea, fue un equipo modelo. Nadie sabe bien por qué, es una sabiduría que tuvo el país en ese momento para crear esa especie de producto casi perfecto, propagandísticamente hablando también. Pero claro, el gran discurso lo hacían con los pies, ¿no? Lo hicieron en la cancha. Otro mito, digamos, está la famosa anécdota de que los uruguayos escondieron cómo jugaban para que no los vieran los yugoslavos, que eran el equipo que tenía que debutar, y que se hicieron los pataduras. Y es exactamente al revés, lo que pasó lo cuenta muy bien Scarone en su autobiografía, digamos. Él dice que él estaba con Petrone, estaban paseando y que vieron a los yugoslavos que estaban practicando, entonces que ellos se metieron a practicar con los yugoslavos, le pidieron para entrar un poco, no se entendía una palabra entre ellos, y ellos dicen que jugaron fantástico, lo mataron a pelotazos al golero yugoslavo, y que cuando vinieron los yugoslavos y le decían quiénes eran, medio con señas y todo, les explicaron que ellos eran profesionales sudafricanos que estaban de paseo en París y que habían, digamos, y nada, que mandaban saludos y le decían mucha suerte para el debut. O sea que es verdad que hay un toque de viveza, pero es una viveza en sentido contrario, de cierto modo. Y cuando llegaron al primer partido, los uruguayos llegan al estadio y hay nadie, 3.000 personas. Sea, recuerda, dice que él se sintió ofendido, porque dice que nosotros, pensábamos que éramos los mejores del mundo y esperábamos que estuviera lleno el estadio, y no había nadie. Era un estadio para 50.000 personas, había 3.000 personas. Y además no había himno uruguayo, porque los franceses no tenían, no había suficiente organización como para llegar a eso, con lo cual tocaron una especie de foxtrot o algo por el estilo. Y la bandera la pusieron al revés. Me parece que Guerra, digamos, se molestó, ¿no? Alfredo Guerra, y Nasazzi lo paró. Le dijo, dejate, queda tranquilo que ya van a aprender a poner la derecha. Y bueno, Uruguay hizo 7 goles, pero estaban todos la crema de la FIFA, eso sí estaba en el partido, porque ya habían recibido informaciones de que Uruguay, que había hecho una gira extraordinaria en España, era una gran cosa. Bueno, lo que pasa después de ese partido es increíble, los comentarios. Hay una columna escrita en Alemania que yo la transcribo entera en el libro porque realmente vale la pena y es impresionante, y en donde ya se anticipa, dicen, bueno, a este equipo no le puede ganar nadie, estos son los campeones del mundo, ¿no? En fin, el libro, yendo para adelante y para atrás, yo no quiero resumir todo, prefiero ir parando dentro de poco y dialogar con ustedes, pero una de las cosas que trata de hacer es resaltar el rol. Es decir, que el fútbol fue una cosa inteligentemente promovida por el gobierno, con 2 o 3 finalidades que son muy simples. Una era emular a los sajones y tratar de conseguir una juventud que estuviera a la altura en términos físicos y en términos de carácter. Ustedes no se olviden que el fútbol fue inventado como un deporte colectivo para organizar la testosterona de los colegios, excesiva de los colegios ingleses, y para educar en sentido ético, digamos, a los estudiantes, ¿no? Con lo cual, bueno, un sistema de reglas, con objetivos claros, etc. Eso fue perfectamente bien comprendido por las autoridades de Uruguay, y el positivismo, es decir, aquella corriente filosófica que se apropia de la universidad en los años, primeros años de la década del 80, se compromete con esas ideas, y hacia fines de la década del 90 decide ya poner en práctica una estimulación, un estímulo, una incorporación, digamos, de los deportes físicos al currículum de estudios, tanto en secundaria como en la universidad. El secundario, como ustedes saben, dependía de la universidad. Funcionaba en un edificio ya en la ciudad vieja de Montevideo, en Lindolfo Cuestas, por lo tanto era una línea del gobierno y del Estado y de la universidad en particular. Tal es así que cuando uno ve la fundación de Nacional, yo les dije hoy al pasar que había sido una operación política, verdaderamente digamos, yo trato de fundamentar eso en el libro. El gobierno uruguayo veía que teníamos un deporte interesante, que los criollos ya estaban tomando,
y que tenía una serie de características que lo hacían como una buena herramienta de contacto horizontal en la sociedad y también de integración y de ascenso social. Y al mismo tiempo tenían esa ideología positivista de estimulemos el deporte, ¿no? La cultura física, porque la cultura física es formadora del carácter. Cuando se da la Fundación Nacional en mayo del 99, lo fundan unos muchachitos que la mayoría son estudiantes secundarios, pero ellos mismos cuentan que estaban en conversaciones con la gente de la universidad. ¿Y qué es lo que uno ve? El primer partido lo juega Nacional en junio del 99, o sea, un mes después de fundado. Y hay una crónica única que se da en El Día. Los otros periódicos no cubren ese primer partido, pero El Día lo cubre. Y en El Día, ¿quién escribía sobre deportes? Bueno, Pedro Manini Ríos, que era la mano derecha de Valle como joven, digamos, en ese momento, y escribía en El Día desde hace unos años ya. ¿Y qué dice esa crónica? Dice cosas sorprendentes. Para empezar, es como una bajada de línea, digamos, ¿no? O sea, la crónica dice, el fútbol es el deporte, digamos, que hay que adoptar porque es el que permite que la juventud se forme. Todo esto que ya les dije, ¿no? O sea, está la línea del gobierno, digamos. Es decir, que no era gobierno todavía, ¿no? El Valle era opositor en el 99, pero estaba promoviendo sus ideas. Luego dice, en el partido del 25 del domingo hubo 1.500 personas. Rarísimo, ¿no? Un equipo que no es nada, que recién se forma, ya van 1.500 personas a verlo. O sea, era tan popular casi como el KURK, que había venido acumulando, digamos, público basado en la villa de Peñarol y en los empleados del ferrocarril. O sea que Nacional nace con gente y nace con apoyo ideológico, pero además informa a Manini que en el Partido Nacional, antes del partido hay un discurso. ¿Y quién lo dice? Lo dice Vázquez Acevedo, decano rector de la universidad en ese momento. ¿Y quiénes eran los que fundaron Nacional? La gente piensa que eran unos jóvenes líricos, son estudiantes de medicina sobre todo, y un poco de derecho también, pero lo importante es que son muchos estudiantes de orientación científica. Es decir, que son dentro de la universidad también, a mí me parece importante resaltar eso, son gente cuya cabeza, digamos, se orienta hacia la ciencia y que tienen esa idea del mundo, de cómo debe ser el mundo contemporáneo en aquellos años, bien, bien clara. Y al mismo tiempo, en esos mismos años, en ese mismo año, 99, hacia agosto, hay una polémica que ocurre entre Julio Herrera Reisig, mi viejo conocido, y Pedro Manini Ríos, en donde Herrera primero se burla un poco de que el fútbol dice que es un desastre para la cultura para la alta cultura del país, y Manini le dice, no, usted está equivocado, el fútbol no es contradictorio con la poesía ni con la alta cultura, sino complementario, que esa era la línea justamente, ¿no? En fin.